Hola, ¿me Sí, escuchas? ahí vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a pedir que muteen sus micrófonos para que podamos empezar con la presentación. Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Hernán Dobry en torno a su libro Los Rabinos de Malvinas, reeditado en 2024 luego de su primera publicación en 2012. Nos acompaña en la tarea de su presentación el profesor Raanan Rein. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquezcan la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Voy a aprovechar para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 19 de marzo en torno a la serie de volúmenes editada por Hélène Gutkowski, Querido país de mi infancia, memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes. Hernán Dobry, periodista, doctorando en Historia, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona y Flaxo, conductor del micro de turismo Pasaporte al Día, director del portal Desarrollo Energético y Minero, es también colaborador del Observador España y co-conductor del programa Letras y Corcheas. Es autor de los siguientes libros. En 2011 publicó Operación Israel, el rearme Argentina durante la dictadura, de 1976 a 1983. Al año siguiente publicó Los Rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo, obra que vamos a tratar hoy reeditada. En 2013 publicó Los judíos y la dictadura, los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia. Junto a Daniel Goldman, publicó Ser judío en los años 70, testimonios del horror y la resistencia durante la última dictadura. Y junto a Claudio Suchovich en 2023, publicó Los soldados judíos de Malvinas. Nuestro segundo invitado de hoy es Raanan Rein, quien es Elías Suraski, Professor of Latin American and Spanish History de la Universidad de Tel Aviv. A partir de agosto va a asumir como Alexander Grass Professor of Jewish Studies en la University of Florida, Gainesville. Raanan Rein ha publicado numerosos libros. El más reciente es un tomo compilado con Pablo Méndez Schiff, titulado Las fuerzas del cielo, Milei, Argentina y los judíos. Con Susana Brauner está compilando ahora un libro de historia religiosa de los judíos argentinos. Vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy del libro Los judíos de Malvinas, perdón, Los rabinos de Malvinas, y vamos a darle la palabra ante todo al profesor Raanan Rein. Adelante. Gracias, Cintia. Shalom, buenos días o buenas tardes, depende de donde esté uno. Para mí es una mañana blanca aquí en Boston con mucha nieve.
Es un placer para mí poder volver a participar en una actividad de Simanía, esta vez para la presentación del libro Los Rabinos de Malvinas, escrito por mi colega, amigo y alumno, Hernán Dobri. Y antes de felicitarlo a Hernán por este libro, me gustaría felicitarte a ti, Cintia, por llevar a cabo esta serie de reuniones, de actividades que da visibilidad al número creciente de libros sobre temas judaicos latinoamericanos, un campo que se está desarrollando en forma impresionante. La publicidad del libro de Hernán se refiere a él como periodista, y es cierto, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación argentinos, pero esta es solamente una faceta de su actividad intelectual y académica. Hernán es un historiador y de hecho ha contribuido más que cualquier otro a contar la historia de este triángulo de relaciones Argentina, Israel y los argentinos judíos durante los años 70 y 80. Y les voy a explicar a qué me refiero en esta contribución en un par de minutos. Pero antes, déjenme por favor empezar con un comentario más general. Desde siempre me interesaba esta relación triangular Argentina, Israel y los argentinos judíos, teniendo en cuenta que a veces los intereses de Israel como país soberano y con sus intereses nacionales se complementaban, pero a veces entraron en conflicto con los intereses de los argentinos judíos o algunos sectores de la comunidad argentina judía, sea como comunidad o como individuos, ¿no? Pensando en la historia argentina del pasado siglo, el siglo XX, y en la historia del Estado de Israel desde su establecimiento en mayo de 1948, hay por lo menos cuatro momentos históricos de especial interés en este triángulo de relaciones. Primero, la década peronista, es decir, las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955. Es verdad que la Argentina se abstuvo en la votación de noviembre de 1947 en la Asamblea General de la ONU acerca de la partición de Palestina y el establecimiento de un Estado judío. Sin embargo, una vez establecido el Estado de Israel, Perón logró cultivar excelentes relaciones con Israel. Algunos conocen el libro de memorias de Jacobo Tzur, ¿no? El primer embajador israelí en Argentina que se refiere a estas buenas relaciones. Al mismo tiempo, su relación con la comunidad judía organizada fue muy complicada y mientras que un sector de la colectividad sí se alineó con la Organización Israelita Argentina, conocida por sus siglas OIA, y que de hecho fue, digamos, la sección judía del Partido Peronista, muchos otros apoyaban la oposición y festejaron la caída del líder populista en 1955. El segundo momento histórico de importancia para este triángulo de relaciones fue a principios de los años 60, con el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires en mayo de 1960 por agentes del Mossad israelí. A raíz de este secuestro y la ola de antisemitismo violento que lo siguió, muchos argentinos judíos eh, por lo menos empezaban a considerar la posibilidad de trasladarse a Israel o hacer aliyá, como quieran, por este ambiente de pánico a raíz de varios incidentes antisemitas.
El tercer momento histórico en el marco de este triángulo de relaciones se registró durante los años de la brutal dictadura cívico-militar de los años 70, con un número desproporcionado de desaparecidos judíos y a la vez con relaciones muy buenas entre Argentina y el régimen militar y el Estado de Israel y los libros de Hernán Dobry que has mencionado, Cynthia, y que voy a volver a mencionar en un par de minutos, se refieren a estos aspectos. Y el último momento importante del siglo pasado, ¿no? Tiene que ver con la década de los 90 y los atentados a la embajada israelí y a la AMIA. Y aunque me refiero al siglo XX, no puedo evitar algún comentario acerca de lo que sucede hoy en día, este fenómeno inédito del presidente Milei, entre comillas, el presidente judío de la Argentina, y su sobreidentificación con Israel y los judíos, un tema que podemos discutir después si quieren. Y has mencionado, Cintia, el libro que compilé con Pablo Méndez Schiff sobre esta relación muy particular, digamos. Otro comentario general que vale la pena enfatizar es que los judíos se integraron en forma admirable en la sociedad argentina dentro de un poco tiempo, muy poco tiempo. La misma generación de inmigrantes experimentó un rápido ascenso social y sus descendientes, nacidos ya en Argentina, lograron una notable presencia en casi todos los ámbitos, menos las Fuerzas Armadas, si hablamos del siglo XX, a pesar del hecho de que estas fuerzas se basaban en la obligatoria conscripción a lo largo de este periodo. En su informe preparado para la SEANA, los investigadores Robert Potash y Celso Rodríguez destacaron esta ausencia y la tesis doctoral que Hernán Dobry está a punto de terminar se refiere también a esta ausencia de judíos en los mandos militares, ¿no? En el ejército argentino. Por otro lado, la Iglesia Católica y la corriente integrista de la misma influyeron sobremanera a los oficiales de las Fuerzas Armadas. No sorprende que han ocurrido incidentes antisemitas en las fuerzas a lo largo de varias décadas, incluyendo las crudas situaciones de antisemitismo sufridas por los soldados judíos en los cuarteles militares antes del inicio del conflicto bélico y durante la Guerra de Malvinas a manos de sus superiores, como describe muy bien Hernán Dobry en su libro. Hay un sector en las Fuerzas Armadas que todavía permanece cerrado a cualquier tipo de pluralidad religiosa, a pesar de los múltiples intentos que se hicieron por modificarlo. A este libro, Los Rabinos de Malvinas, publicado originalmente en Buenos Aires en 2012, hay que leerlo y pensarlo en el marco de los otros libros de Hernán dedicados a esta relación triangular que acabo de mencionar. Me refiero a sus libros ya mencionados, Los judíos y la dictadura, Los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia de 2011, el muy importante Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura del mismo año, Ser judío en los 70, testimonios de horror y la resistencia durante la última dictadura, escrito con el rabino Daniel Goldman del Templo Betel y publicado en 2014, y Los soldados judíos de Malvinas, de más reciente aparición. En este libro, al igual que en los soldados de Malvinas, Hernán se basa en una gran variedad de fuentes escritas y fuentes orales. En ambos libros logra, en cierta medida,
humanizar la historia de la Guerra de Malvinas y dar voz a los propios protagonistas, tanto soldados como oficiales y suboficiales, escuchando sus narrativas, sus vivencias en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Decenas de voces poco conocidas anteriormente. Sus recuerdos, sus testimonios, en más de una vez, desafían las historias oficiales con respecto a este conflicto. La historia de los rabinos, que nunca pudieron salir del continente y llegar a las islas, da cuenta del maltrato a soldados judíos y además plantea la pregunta si la comunidad judía organizada, digamos, hizo lo suficiente y si hubiera podido hacer más por estos soldados, ni hablar de los desaparecidos. Dice Hernán Dobry, y cito, la presencia de religiosos de otros credos en el seno de las Fuerzas Armadas, cumpliendo el rol de capellanes, tiene un precedente casi olvidado por la mayoría de civiles y militares en la actualidad. Los rabinos que prestaron asistencia espiritual a los soldados judíos durante la Guerra de Malvinas. Y sigue, y yo sigo citando, la presencia de los 5 rabinos que fueron desplegados en diferentes localidades de Patagonia, Comodoro Rivadavia, Trelew y Río Gallegos, para acompañar a las tropas que estaban acantonadas en la zona, marcó un hito en la historia argentina que había quedado olvidado hasta este momento. Fin de cita. Hay que elogiar este esfuerzo de Hernán para rescatar esta historia olvidada, pero habría que preguntar por qué se olvidó. Es una pregunta que espero que Hernán intente contestar después. De hecho, y no puedo evitarlo, hay otro precedente a esta historia, también olvidado por judíos y no judíos por igual, incluyendo el autor de este libro, Hernán Dobry. Y en este caso está bien claro el porqué de este olvido. Me refiero a la historia del rabino Amram Blum. Blum, como saben muchos de ustedes, llegó a la Argentina en 1946 y en 1948 ya fue designado como asesor en cuestiones religiosas al presidente Perón. Blum, de origen húngaro y con un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, era el gran rabino de la comunidad sirio-alepina y cuando se hizo rabino de la sinagoga de la calle Paso, muchos de los sefardíes vinieron a escucharlo allí. El carismático rabino estaba también al frente del tribunal rabínico de la comunidad. Como asesor presidencial, Blum logró que los argentinos judíos puedan ausentarse en sus festividades de los lugares de trabajo y de estudio, pero más relevante para nuestro tema de hoy es la designación de Blum como capellán de las Fuerzas Armadas, una medida de valor simbólico para judíos y no judíos por igual en aquel momento, pero que se olvidó por completo. A partir de 1952 se otorgó asueto a los conscriptos judíos en las festividades de Año Nuevo, Rosh Hashanah, y el Día del Perdón, Yom Kippur. La asistencia espiritual a los soldados judíos durante la Guerra de Malvinas en 1982, que Dobry describe y analiza con detalle, tiene entonces un precedente, si quieren, o no, se puede debatir, en la designación de Blum. De todos modos, efectivamente, la comunidad judía se convirtió en el único credo que logró enviar capellanes a la Guerra de Malvinas en el país, fuera del católico. En esto hay que reconocer las gestiones que hicieron en la época el Seminario Rabínico Latinoamericano y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA. El libro de Hernán se refiere a la actuación de Baruch Plavnik, Efraín Dines, Felipe Jaffe y Tzvi y Natán Grunblatt.
Y la presencia de estos rabinos en el seno de las Fuerzas Armadas para prestarles asistencia espiritual a los soldados que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio merece este reconocimiento que les da Hernán. Y me alegro con la publicación de esta nueva edición del libro. Ahora estamos a la espera de un nuevo libro de Hernán Dobry, esta vez un libro basado en la tesis doctoral. Ayer me dijo que estaba por terminar el penúltimo capítulo, así que adelante, Hernán. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias, Ranán. Gracias a Laxa por darme la posibilidad de presentar ante todos ustedes esta nueva edición de Los Rabinos de Malvinas. Em, sí, efectivamente, ayer terminé el penúltimo capítulo de la tesis. Ahora empieza el proceso de descuartización de lo que escribí, pero prontito ya Ranán lo tendrás en tus manos. Y si Dios quiere, prontito se terminará también el libro y, bueno, la tesis primero y posiblemente luego se convierta en un nuevo libro. Em, el, hay un par de cuestiones tomando un poco la posta de lo que dijo Ranán, eh, y es en lo que se basa gran parte de mi trabajo y es el olvido. Si bien yo no hablo del olvido como concepto ni lingüístico, ni filosófico, ni psicológico o sociológico, como quieran analizarlo cada uno, lo atraviesa todo. Porque justamente, eh, salvo Operación Israel, que no fue el olvido, sino era un tema tabú, porque hablar de la venta de armas de Israel a Argentina en la época de la dictadura era un tema, y sigue siendo al día de hoy todavía un tema tabú. Eh, los demás libros, tanto Los Rabinos de Malvinas como Los Judíos y la Dictadura, especialmente Ser Judío en los años 70, o Los Soldados Judíos de Malvinas, habla de eso, del olvido. Y no un olvido adrede, porque la realidad es que no, nada de esto se hizo adrede. O sea, no se olvidaron de los 5 rabinos porque querían borrarlos de la historia, etcétera, ni de los soldados judíos de Malvinas porque no querían considerarlo, porque les parecía X o Z o lo que fuera. Sí, en cambio, con los judíos y la dictadura, que lleva un libro, un título que fue una dura negociación con la editorial, porque el libro se iba a llamar Nueva Presencia, el diario que desafió a la dictadura, porque el libro realmente cuenta la historia de ese diario, y ahí sí hubo un olvido adrede, ¿sí? Porque fue dejado de lado de todas las historias que tienen que ver con el periodismo durante la dictadura. Y tiene que ver con la personalidad de su director, con Hermann Schiller, eh, y los enfrentamientos que tenía con aquellos autores que lo omitieron adrede de la historia contada sobre la dictadura. Entonces, ese sí fue un libro que yo me lo puse en el hombro y lo dice la introducción del libro, que era rescatar del olvido un periódico y la actuación de gente que había hecho muchísimo cuando la mayoría no había hecho absolutamente nada, había guardado silencio. Entonces, que omitirlo de la historia era un pecado flagrante. Entonces, en ese caso sí fue adrede. En los otros, lamentablemente, no sé si ocurre en los demás países o no, pero creo que si no los periodistas e historiadores no tendríamos trabajo. Si todo el mundo se acordara de todo lo que pasara, no podríamos traer nada del pasado, ¿no? Eh, pero muchísimas cuestiones tienen que ver con que el tiempo va pasando, los hechos ocurren uno tras otro y van dejando el anterior un poquito más abajo en la pila de papeles, y cuando uno realmente se quiere acordar, eh,
nadie sabe ni qué ocurrió. Y cuando hablamos más que nada de esto en las instituciones comunitarias judías argentinas, eh, es una repetición constante. Cuanto más va pasando el tiempo, las generaciones siguientes no saben ni qué ocurrió en el pasado. Y es paradójico, ¿no? Me cuesta hablar de estas cosas teniendo un rap entre el público, que acabamos de leer justamente la para allá de donde Moisés justamente y el pueblo judío vive en la esclavitud porque el faraón no se acordaba quién había sido José. Bueno, esto es lo que pasa en estos trabajos que tienen que ver con la dictadura. Ya nadie se acuerda qué fue lo que pasó 30, 40, 50 años atrás. Ahí me interesaron estos temas, pero por ahí muchísimos otros empiezan a buscar otros eventos a mí se me pasaron o a cualquiera de nosotros se nos han pasado y empezás a consultar y te miran con cara de, ok, no sabía ni que había existido esto. Eh, y eso fue justamente lo que me lanzó, ese olvido fue lo que me lanzó a escribir los rabinos de Malvinas. Eh, Todo tuvo su origen en un trabajo que después fue el cuarto libro, que en mi trabajo final de investigación periodística en TEA, fue sobre la comunidad judía y la dictadura militar, que fue la base luego del libro que escribimos con Danny Goldman en 2014. Y ahí, hurgando en en los viejos periódicos judíos de la época, me encontré con un articulito que no tendría más de 3 líneas, que decía: 3 rabinos viajan a Malvinas. Y cosas que a muchos le pasa por delante, yo dije, esto es raro. No sé, yo venía estudiando la dictadura y veías todo lo que pasaba y ver que 3 rabinos viajaron a Malvinas, decís, acá hay algo raro. No sé qué es, pero es raro. Y lo guardé, como estaba trabajando en otra cuestión, lo fui dejando y quedó. Luego de Operación Israel, cuando terminé la tesis de maestría y empecé eh, y lo publiqué finalmente, el libro me agarró la cuestión esa de decir, bueno, quiero investigar, agarré el gusto por la investigación larga y dije, ¿qué investigo ahora? Y me acordé de este pequeño articulito y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuando uno empieza una investigación, nunca sabe realmente si eso va a dar para un artículo en el diario, un paper académico o transformarse en un libro. Eh, y lo interesante es que cuando empecé a tirar del ovillo y empezó a girar la lana, cada vez aparecía más material, más documentación, más cuestiones. Ya ese pequeño articulito se transformaban en muchos artículos que habían salido publicados en la prensa nacional. Y cuando empecé a trabajar y a buscar en las hemerotecas de las diferentes provincias en las cuales estuvieron desplegados estos rabinos, como fueron Chubut y Santa Cruz, eh, su presencia se hacía muchísimo más presente, valga la redundancia, en la prensa. Eh, entonces empecé a encontrar un montón de documentación y, y fue ahí que me hice una pregunta que terminó derivando en mi último libro, que fue, ¿para qué era necesario un rabino en una guerra? ¿Sí? Y más en una guerra en la que faltaba alimentos, faltaba armamento, faltaba abrigo, faltaban, o sea, en una guerra como toda guerra de carencias, ¿no? Porque nadie va a la guerra tampoco cargado como si fuera a un campamento de verano. Y, y la pregunta que me hacía era, no sé, ¿cuánto podría pesar un rabino a esa edad? Bien comidito, pesaría 80 kilos, 90 kilos. Digo, ¿no era mejor cruzarle 90 kilos de armas? ¿O 90 kilos de abrigo? ¿O 90 kilos de comida a esos soldados que cruzarle un rabino? Digo, ¿en qué lo iba a ayudar? Y la realidad es que los únicos que me podían responder esa pregunta, digo, yo tenía mis preconceptos, pero los únicos que realmente podían contestarme de qué le hubiera servido un rabino en la guerra eran los soldados que habían combatido esa guerra. Entonces, el libro empezó a indagar, o sea, yo empecé a indagar
en todo lo que tenía que ver con lo que habían vivido también los soldados en las Islas Malvinas. Ya no solo en el continente donde finalmente habían quedado los rabinos, eh, sino en para qué les hubiera servido. Y ahí se disparó otra, otra corriente dentro del texto que yo originalmente no la tenía prevista como tal, eh, y que fue lo que padecieron los soldados judíos que combatieron en la guerra. ¿Sí? O sea, el antisemitismo, el maltrato, la tortura de parte de sus propios oficiales y suboficiales. Quiero aclarar, y esto me gusta aclararlo siempre, que no fueron todos los oficiales y suboficiales los que maltrataron, torturaron o fueron antisemitas, fueron un grupo de ellos. Ni siquiera todos los soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas sufrieron antisemitismo, pero los casos que se dieron fueron realmente de una crueldad única, que si bien el antisemitismo es imperdonable en cualquier ámbito de la vida, pensarlo solamente como que esto estaba ocurriendo en medio de una guerra y lo estaba realizando su propio oficial y suboficial cuando ese soldado tenía que servir para combatir, lo hace totalmente incomprensible. Si ya no es incomprensible siempre, esto lo potencia muchísimo, muchísimo más. Y entonces, digo, el trabajo empezó a surgir así. Obviamente eso fue un disparador que luego se completó con los soldados judíos de Malvinas, que salió en 2024, en 2023, y que tuve la posibilidad, aquí está Nathan Baigortin, y lo presentamos en Sucailá, en el Chaco, y en muchísimas otras provincias de Argentina, donde cada uno de los soldados contaba su propia historia y así sacar justamente del olvido lo que habían sido las vivencias de estos judíos que les había tocado combatir en la guerra. Eh, el, el tema de Bloom, que es el que mencionó Ranán hace un ratito, tiene que ver puntualmente o sea, la omisión fue adrede. No, no, no es una omisión, sino el no haberlo considerado como el primer capellán, porque la realidad es que fue un nombramiento sin efecto real. O sea, y sin efecto real quiero decir, nunca el rabino Blum prestó servicios en las Fuerzas Armadas Argentinas. Sí es importante e interesante lo que remarcaba Ranán, que sí su actividad generó lo que fue el permiso para los soldados judíos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en lo que respecta a poder ausentarse en los días de las altas fiestas, ¿sí? Y no tener que estar ahí. ¿Por qué digo? Me parece interesante remarcarlo, porque en los relatos de muchísimos de los soldados que forman parte de esta historia de los rabinos de Malvinas, tanto los que combatieron en la guerra como los que estuvieron desplegados en la Patagonia, en las diferentes localidades, siempre les pasaba lo mismo. A la hora de tener que ausentarse por ese permiso surgido en la época de Bloom, siempre tenían un problema antisemita. Siempre. Entonces, digo, justo venía a colación ese hilo que los une, que si bien se había conseguido ese derecho, que luego después se transformó en una ley nacional que hace que hoy ningún judío argentino tenga la obligación de trabajar, ni de ir al colegio, ni de cumplir ninguna función en esos días y pueda ausentarse sin problema. Esto se originó, el primer lugar donde se origina esto es es en el ejército en la época de Bloom. El- lo que me pareció interesante remarcar con el libro, y es algo que Renan también hacía referencia, es el trabajo
que se llevó a cabo para conseguir esto. Eh, Hubo varias formas en las que se llegó a esta designación de estos 5 rabinos que se convirtieron en la primera y única vez en la historia argentina hasta el día de hoy, 2025, y cada año tengo que decir uno más, porque la situación se sigue dando, eh, en haber sido y haber formado parte de las Fuerzas Armadas argentinas. Y me gusta decirlo porque se ha hablado durante muchísimos años de, eh, de tratar de cambiar las Fuerzas Armadas, de tornarlas más plurales, y se hizo muchísimo trabajo con lo que tuvo que ver con la última dictadura militar dentro de las Fuerzas Armadas, pero siempre quedó latente esta cuestión religiosa. O sea, hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas argentinas, en las Fuerzas Armadas argentinas, la fe que tiene potestad para prestar asistencia espiritual a cualquiera de sus miembros, de cualquier rango, ya sean oficiales, suboficiales, profesionales civiles o soldados voluntarios, porque ya no existe, o sea, está suspendido el servicio militar obligatorio, es la fe católica. No hay ninguna otra religión que pueda ingresar oficialmente a prestar este servicio. Eh, y no lo digo por lo judío, porque si siempre fue chica la presencia judía en el servicio militar, eh, el- la presencia actual, habiéndose suspendido esta práctica, es muy chiquitita, y entre los oficiales y suboficiales es casi limitada, con lo cual no sería un problema judío realmente grande, sino que sí le impacta de lleno a los evangélicos, donde la presencia de oficiales y de suboficiales de esta fe es muy grande. Y si tienen alguna necesidad espiritual, tienen que ir fuera de los cuarteles. Algo que en su momento le pasaba al judío también. No sé cómo será la situación cuando le pasa esto a un evangélico, cómo lo recibe y lo toma un capellán. Pero en la época de la última dictadura militar, donde transcurre esta historia, eh, el judío no veía como por no decirlo de otra forma, el judío no veía como un amigo al capellán a quien pudiera ir a contarle algo. Y no solamente por una cuestión religiosa, no estoy metiéndome en si el capellán era antisemita o no era antisemita, no. El capellán, lo que pasaba es que era un miembro de las Fuerzas Armadas, con rango militar. ¿Sí? Si bien tenía su rango eclesiástico, o sea, para que se den una idea, desde la década del 60 en Argentina, la capellanía general, el capellán general, que es el capellán que reúne las 3 Fuerzas Armadas, tiene rango de obispo, o sea, es un obispo. Es un obispado, la Argentina es el obispado castrense. Eh, entonces, lo que terminaba ocurriendo es que los soldados veían al capellán, en general y de cualquier fe, como un oficial más. O sea, no como alguien que los podía escuchar, sino como alguien que tenía más miedo que después le fuera a decir al oficial: ah, mire que el soldado tal está diciendo que el cabo tal lo está maltratando. No, o sea, por ahí no lo hacía, porque obviamente existe el secreto de confesión y muchísimas cuestiones, si fueran en confesión o lo que sea, no lo veía como un amigo al que ir a decirle, bueno, vengo a matar mis penas contigo. Entonces, y para el judío, menos todavía, porque encima lo sentía como un ser extraño, porque no era alguien de su propia fe. Cosa que en otros países en el mundo no ocurre, porque en países que tienen una tradición muchísimo más grande de lo que es el pluralismo religioso dentro de las Fuerzas Armadas, en los casos de oficiales y suboficiales, existen capellanes de todas las religiones, caso por ejemplo de Inglaterra, Estados Unidos,
por decir los más grandes, pero pasan a otros lados también, donde el capellán, pueden imaginarse que en el despliegue de tropas de Estados Unidos no puede haber un capellán por cada fe que hay en Estados Unidos, porque serían más capellanes que soldados o que oficiales combatiendo, ¿no? Entonces, en la escuela de capellanes, lo que les enseñan es a poder prestar la asistencia espiritual a alguien que profese cualquier fe. Y está muy bien contado, si algún día les interesa el tema, hay un libro que se llama The Fighting Rabbis, o los rabinos combatientes, podríamos decirlo de alguna forma, eh, que narra la historia de los rabinos que fueron capellanes del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que avanzaron con el ejército hasta llegar a entrar luego en los campos de concentración del oeste europeo. Em, y es muy impactante, pero lo que narran ellos al encontrarse con la barbarie, pero también era cómo ellos tenían que prestar en esas trincheras servicios a quien fuera, porque el que lo necesitaba no podía andar preguntándole usted qué es. Bueno, en Argentina nada de esto existió, porque nunca hubo, ni hasta el día de hoy hay esa posibilidad. Em, entonces, lo interesante es que esta presencia rabínica se da en un momento complejísimo de la historia. Como dijo Renan, había una sobrerepresentación de judíos entre los desaparecidos. Me encanta aclararlo, que, que salvo algunos casos muy particulares, la mayoría de ellos no desaparecidos por su condición de judío, ¿sí? Sino por haber formado parte de los sectores más perjudicados por la dictadura en ese momento. Y tengo un trabajo publicado en algún momento, si a uno le interesa leerlo, y que aparece publicado también en los judíos y la dictadura, donde comparo las estadísticas de los soldados, de los judíos desaparecidos y los desaparecidos en general, las estadísticas son exactamente iguales. Eh, pero en ese momento donde había tanto antisemitismo, donde los judíos donde había una gran representación de judíos desaparecidos y donde luego se supo la, el maltrato al que fueron sometidos los judíos una vez que estaban secuestrados en los centros clandestinos de detención, tuvo un trato especialmente sádico. A mí no me gusta hablar de fueron más torturados o menos torturados, porque ¿quién puede medir la tortura, no? Y no existe un torturómetro que diga, ah, no, porque a vos te hicieron esto, duele más que esto. Eh, entonces, en ese ámbito, en ese momento que, que se estaba viviendo en el país, es donde por primera y única vez 5 rabinos son aceptados para formar parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí empezamos a tejer un montón de conjeturas, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Con qué se beneficiaba Argentina haciendo que estos 5 rabinos cumplieran este rol? ¿Y cómo es que llega la comunidad judía argentina a tener esta salvedad? Porque una vez enterados los evangélicos que esto había ocurrido, solicitaron lo mismo y le dijeron que no. Entonces, el- la- creo que un par de preguntas que se hace el libro y que espero haberlas respondido, em, tiene que ver con eso, con eh, el por qué pasa esto. O sea, obviamente que a las Fuerzas Armadas Argentinas esta era una propaganda espectacular, porque mostrar qué pluralistas que eran, em, los ayudaba a contrarrestar todas las eh, acusaciones que venían llevando a cabo los organismos de derechos humanos, los propios rabinos, algunos de ellos en Argentina, como el rabino Marshall Mayer, el rabino Roberto Gretz,
en el exterior. Mostrar estos rabinos oficiando con soldados judíos era, somos en medio de una guerra, miren qué unidos y pluralistas que somos. Por eso no es de extrañar que tengamos tantas fotos, ¿sí? O sea, algo que a mí me llamó poderosamente la atención fue eso, encontrar tanto registro de imágenes. Lamentablemente somos un país que estamos mal acostumbrados o muy acostumbrados a destruir todo nuestro acervo del pasado y posiblemente se hubiera conservado muchísimo más, especialmente lo fílmico. No sé si hubo testimonios de, de canales de televisión, porque nada, no se guardan los canales, no guardan sus archivos, entonces encontrar algo de todo eso es casi imposible. Pero la tapa del libro, que es la foto del rabino Baruch Plavnik, Simón Oliver, el, es increíble, pues no es una foto, es una secuencia. Yo tengo por lo menos 20 fotos de ese momento. La versión argentina del libro tenía la foto del rabino con todos los soldados alrededor, detrás de una Arona Kodesh. No, 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 delante de la Arona Kodesh y delante de una bimá muy improvisada. Y la segunda tiene la imagen en primer plano del rabino Baruch Plamnik eh, y una Hanukkah adelante. A ver si estoy contando las velas bien, las miro bien. No, a ver, no, es una menorá. Son ¿Podrías 7 velas. mostrarnos las dos tapas? Sí, las dos no. Puedo mostrarle la segunda, porque la tapa del otro libro no la tengo conmigo. No sé si se llega a ver, Sí. eh, pero bueno, se ve la menorá adelante. Y esto tiene que ver justamente con esta propaganda. Y quiero aquí hacer una salvedad en la que lo podríamos, no sé, ayudar a salvar el mal momento al rabino Baruch Plavnik, que esto fue en el marco de una ceremonia, un Kabbalat Shabbat, ¿sí? Donde teóricamente está prohibido sacar fotos. Pero ¿qué pasó? Cuando el rabino Baruch Plavnik, que estaba destinado a Puerto Argentino, llega a Comodoro Rivadavia, le dicen que no puede cruzar en ese momento por un montón de razones. En ese momento le decían que la pista de Puerto Argentino había sido bombardeada, cosa que es verdad, porque a partir del 1 de mayo, esto fue el 14 de mayo, eh, él no podía cruzar porque había sido bombardeada, entonces no podía aterrizar vuelos, entonces no, tenía que esperar a que esto se reparara para poder cruzar. La cuestión es que lo encuentra con un Shabbat ahí en Comodoro Rivadavia. Y dijo, bueno, ya que voy a estar aquí en Shabbat, bueno, tráiganme a los soldados que están aquí acantonados y vamos a celebrar una ceremonia. En Comodoro Rivadavia existe una microcomunidad judía que en su momento fue muchísimo más grande y tiene que ver con, para los que no son argentinos o no están desde Argentina, Comodoro Rivadavia fue la capital del petróleo de Argentina, con lo cual muchísima gente se movió a esa zona desolada de la Patagonia y entre ellos llegaron muchas compañías estadounidenses y todo, y así llegó la primer Torá y única Torá que hay ahí, por donación de una empresa, etcétera, etcétera, de judíos que estaban ahí. Y ellos tienen una pequeña casa que utilizan como salón de usos múltiples. En esta etapa del libro no se nota, pero en la tapa original se ve que está el Aarón Nakodesh y al lado está el cuadro de San Martín, una aberración para cualquier sinagoga que haya una imagen de una persona dentro de la sinagoga. Pero bueno, era el salón de usos múltiples, entonces ahí se encontraba y se hacía absolutamente de todo. Lo interesante es que estuve en 2018 por última vez en Comodoro y sigue tal cual como la foto del 82. No cambió nada. La comunidad está cerrada, ya muy poco se utiliza para muy pocas cosas. Eh, y todavía se conserva el mismo Aron Kodesh, solo que la Torah la guardan en la casa de uno de los miembros de la comunidad por miedo a que un día entre uno y se la robe. Entonces, pero está todo igual. Incluso están todos
los sidurim que llevó Baruch, los sidurim azules del seminario rabínico, están puestos ahí juntando polvo sobre esa misma mesa que quedó en el 82. El, Cuando Baruch le dice esto, los militares dicen, sí, rabino, claro que sí, se lo llevamos a todos. Entonces fueron buscando por los diferentes lugares donde estaban acantonados los soldados y los hacían formar a todos los soldados. Y el oficial o suboficial decía, de un paso adelante los que son judíos. Yo no quiero estar en ese momento, porque más de uno, ni en pedo. A cambio, si todavía te no se dio cuenta, desde algunos eran clase 63, recién habían entrado hace unos meses, entonces no los conocía, pero si todavía no se dio cuenta, en un año que yo soy judío, yo no doy un paso adelante ni loco. Porque ¿qué me va a hacer ahora? Por ahí me va a maltratar, me va a bailar. Y con toda la experiencia que habían tenido en el servicio militar, de los maltratos que sufrían, nadie quería dar un paso adelante. Bueno, los que ya estaban acostumbrados y ya lo conocían, no se podían esconder, dieron un paso adelante, se los llevaron a todos el viernes a la tarde, los subieron a micro y los llevaron a esta comunidad que ellos mismos limpiaron. Claro, cuando los oficiales vieron esto, en el ejército dijeron, esta es la nuestra. Acá convocamos a toda la prensa, a la plana mayor en Comodoro Rivadavia, estaban todos ahí sentados. No se ven en la foto, se ven los soldados, pero del otro lado había coroneles, teniente coroneles. Los periodistas, Comodoro Rivadavia era el centro neurálgico de la desinformación de la guerra, ¿no? O sea, los pocos periodistas que habían podido cruzar a Malvinas estaban ahí y el resto transmitía, todos los internacionales, todos transmitían desde Comodoro Rivadavia. Con lo cual estaba lleno de periodistas. Los llevaron a todos al Kabbalat Shabbat. Y claro, después, ¿quién no quiere escribir la nota esta? Pero somos periodistas. Una nota sin foto no existe. Entonces, bueno, era saquemos fotos. Pueden imaginarse que estaban todos los militares ahí, el rabino le va a decir, no, porque en Shabbat no se puede sacar foto. Saque foto. O sea, no tuvieron que posar todos y por eso hay tantas fotos sobre este, porque en paralelo se dio que el rabino Tzvi Grumblat, ¿sí? Que había estado destinado en Río Gallegos, hizo también una ceremonia en Río Gallegos, en un depósito detrás de un local que era de un miembro de la comunidad judía local y donde él dormía en una habitación que le habían prestado, y era un gran salón, un gran depósito, entonces hizo traer también a los soldados, y ahí ofició también un servicio de Kabbalat Shabbat. Pero la diferencia es que ahí no había periodistas, no había nadie, como Rivadavia, como al día de hoy todavía sigue perdida en el sur del país, entonces todo eso no tuvo la trascendencia mediática que ocurrió con lo de Baruch. Y tiene que ver justamente con esto. Él, tenemos que hacer prensa de esto. Incluso hay una nota, no me acuerdo de qué revista, si fue La Semana, Siete Días o alguna cosa así, que es el rabino oficiando una página es el rabino oficiando con todos los soldados y al lado es el cura oficiando con todos los soldados. Entonces era, miren lo que somos de pluralistas en la guerra. Entonces creo que de ese lado. Ahora, el por qué esto se da desde la comunidad judía local eh, tiene que ver también con la, la estrecha relación que tuvo siempre la comunidad con cualquier gobierno. O sea, no con este ni con el de al lado, o sea, con todos los gobiernos siempre la comunidad tuvo una relación cercana de vínculo. Hay veces mejor vínculo, otras veces peor vínculo. Eh, en ese momento estaba esa posibilidad de acceder. Y la idea vino por dos lados. Una fue del rabino Marshall Mayer, y el gran culpable es el rabino Baruch Plavnik, que en uno de las reuniones que hacían post-Shabbat en la casa del rabino Marshall Mayer, a la que la llamaban el Kiddushito, siempre se discutían temas de política, o sea, en ese momento, temas de desaparecidos. Y se desató la guerra y Marshall empezaron a discutir de quién tenía razón, qué había que hacer, si apoyar al gobierno argentino en su decisión de haber recuperado las Islas Malvinas, o si apoyar
a los que estaban en contra, que la realidad es que eran uno o dos, porque si hay algo que logró la dictadura fue encolumnar a todos detrás del discurso de la guerra. Y Baruch se puso del lado de los que dijo, hay que apoyar, porque dice, "No, las Malvinas son argentinas, y los ingleses vinieron a sacárnoslas, las recuperamos, son nuestras, desde siempre nos han dicho las Malvinas son argentinas, no podemos ponernos en contra". Y había otro sector que decía, no, estos tipos, está todo muy bien, muy lindo esto, pero estos tipos son unos violadores de los derechos humanos, etcétera. Nosotros no nos podemos encolumnar detrás de los tipos que estamos combatiendo desde hace tantos años en el exterior y quedar pegados con esta gente. Y discusión va, discusión viene, discusión va, discusión viene. Marshall, bien estadounidense como él era, le dice a Baruch, ¿vos pensás así? Ok. Si hay movilización, debe haber soldados judíos. Y si hay soldados judíos, tienen que ir un capellán. O sea, razonamiento yanqui total, que así debería ser la norma por naturaleza. La realidad es que no, bueno, no era eso una norma por naturaleza en Argentina. Entonces empezó y ahí fue Baruch, le dijo, bueno, ok, no hay ningún problema, yo voy. Por eso él fue el primer nombrado para llevar adelante esta tarea. Y a partir de ahí empezó la gestión. Eh, la comunidad judía argentina, la DAIA, la DAIA especialmente, a mí no me gusta nombrar la AMIA, porque la AMIA no tenía ningún tipo de gestión política en la época. Recién esto empezó a surgir como una institución política, que no lo es, pero bueno, que así quedó luego de los atentados que sufrió su sede justamente en el año 1994. En el otro momento era lo que es y lo que debió ser siempre, que es una mutual. Entonces las gestiones las llevaba adelante la DAIA. Y enterado de esto, hizo la presentación en conjunto con Marshall ante el Estado Mayor Conjunto, y cuando llega la posibilidad les dicen, ok, mándeme lista de quiénes van a ir. Y ahí viene el gran dilema, que es un gran dilema que nos lleva en la comunidad judía argentina, y no me quiero meter en todas las comunidades judías del mundo diciendo que en todas las demás pasa lo mismo, pero podría decírselo, y seguramente si fuera de la de España lo firmo como residente en Madrid, y vivenciándolo, que hubiera ocurrido exactamente el mismo problema. Es, ok, ¿quién va? El que ya estaba puesto era el que se había propuesto, que era el rabino Baruch Plavnik, ya está. Pero dice, ¿cómo va a viajar un mazortí? No puede viajar un mazortí solamente. Hay que mostrar un ámbito más pluralista dentro de la comunidad. Entonces, obviamente que iba a estar cantado era el representante oficial de la comunidad, que era su gran rabino, ¿sí? Que en ese momento era Shlomo Ben Amu. Y lo fue durante muchas décadas. Y por el otro lado, dijeron, bueno, vamos a llamar también a un rabino ortodoxo para que vaya. Y ahí fue que eligieron a el rabino eh, Tzvi Grumblat, que en ese momento, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, era rabino de Chabad Lubavitch. Pero la diferencia es que el Chabad Lubavitch de esa época no es el de hoy en Argentina. Era un pequeño grupito que apenas superaba el Minyan, y que de incipiente presencia en la Argentina, al punto que los dos rabinos de Chabad que van va a ser Baruch Plavnik y Natán, disculpe, Tzvi Grumblat y Natán Grumblat, o sea, los dos hermanos, porque tampoco había tanto rabino como para andar diciendo, va, no, no, va el otro. Eh, y fueron cinco la realidad, porque como todos sabrán, y el rabino acá lo podrá atestiguar también, si el rabino se va de su comunidad, no queda nadie. Y cuando uno va a la guerra no sabe cuándo vuelve. Entonces no podría, y no quiero aclarar el si vuelve. Eh, entonces, claro, ¿qué hacemos con el rabino? Se me va un mes y medio, hay bar mitzvah, hay casamientos, hay que oficiar. Entonces decidieron que los rabinos tuvieran 15 días cada uno y se fueran eh, reemplazando por postas. Por eso el viaje original lo hace el rabino Baruch Plamnik, lo hace el rabino Tzvi Grumblat,
y lo hace representando a la AMIA, porque estaba enfermo en su momento el rabino Benamú, lo hace el rabino Efraín Dines, eh, siempre se me le va el nombre de su comunidad en Flores, eh, y, y luego los reemplazan, a Grumblat y a Plamling los reemplaza el rabino Felipe Yaffe, que en ese momento era rabino en la comunidad de Córdoba, y el rabino Nathan Grumblat, como le dije, el hermano de Tzvi. Y pobre Dines no tuvo reemplazo y cuando volvía por unos días a Buenos Aires, tenía que volver nuevamente a Trelew, Rawson, donde quedó acantonado, se terminó la guerra. Eh, Todo esto que cuento es un esfuerzo inmenso. O sea, lograr algo así. No sé si ellos en ese momento tenían la claridad del momento histórico que estaban viviendo. Y no solamente por el momento histórico de la guerra, que ya era un momento histórico para la Argentina, porque era la única guerra que Argentina había tenido en el siglo XX, eh, y por suerte la única que tiene en el XX y en el XXI. Y por el otro lado estaba el momento judío histórico de lo que estaba pasando. Yo creo que le debe pasar muchas veces a quien está viviendo y es parte de un proceso histórico que no sé si tiene en cuenta realmente que está viviendo un proceso histórico o un momento histórico. No, no lo tengo muy en claro, no ha pasado nunca, pero no tengo muy en claro si cuando uno es protagonista de eso se da cuenta de lo que de la trascendencia que tiene ese momento. La cuestión es que, como todo, termina el 14 de junio de 1982, cuando se firma la rendición argentina en Puerto Argentino. Se desmoviliza a todos los soldados y oficiales y suboficiales que habían estado movilizados para la guerra. Y, y el tema es que, obviamente, los rabinos, cada uno a su comunidad de vuelta. Y ahí es donde empieza esta cuestión del olvido. El, Dentro de la propia DAIA se intentó avanzar con la posibilidad de instituir ya oficialmente la capellanía judía o capellanía rabínica, vaya a saber uno cómo le irían a llamar, eh, en las Fuerzas Armadas Argentinas. O sea que ya que aprovechando este momento dijimos, bueno, ya metimos el pie, vamos a meter el cuerpo entero. El problema es que, o sea, se empezó a avanzar, ¿eh? Se empezaron avanzando reuniones, etcétera. El inconveniente que hubo fue que, bueno, no es un inconveniente, creo que fue una gran cosa, lo mejor que le pudo haber pasado a Argentina, es que comenzó la transición política hacia el retorno de la democracia. Fue muy poco después de Malvinas. O sea, en octubre del 83 ya teníamos elecciones, a principio del 83 ya se habían restablecido los partidos políticos, con lo cual ya a mediados, fines del 82 era toda la vuelta de todas las negociaciones de volver hacia la democracia. Y ante ese panorama, nadie, una vez más, nadie quiso quedar pegado, y menos con estos que estaban en retirada. Entonces, decir, mirá, vamos a salir de vuelta a la tapa de los diarios de que la comunidad judía pone rabinos en el ejército argentino, cuando el ejército empezaban cada vez más las denuncias de violaciones a los derechos humanos, etcétera, y nadie quería quedar pegado con esa gente. Nadie. Entonces como que le dijeron dentro de la comunidad, déjalo guardado ahí, esperemos a ver qué pasa, falta un año más. Si en el 83 la cosa, no sé, después que viene la democracia, viene la cosa mejor, la retomamos. Y como pasa con todo, vino comisión directiva nueva, después del 83 cambia la comisión que estaba en ese momento, y como nada de todo esto queda registro, porque tenemos una mala costumbre dentro de la comunidad de no dejar registro de nada, cuando uno quiere ver los libros de acta de las comunidades, llora. Porque dice, ¿qué hicieron durante las reuniones de comisión directiva toda la semana? Nada, dice tres cosas que son muy genéricas y no puedes sacar un solo dato como investigador. Bueno, ahí pasaba lo mismo. Nada quedó, no quedó documentación, no se guardó nada y nos devoró la vorágine de la coyuntura, ¿no? Después vino los juicios a la Junta, el retorno a la democracia, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y quién después iba a acordar de que 5 rabinos habían ido a Malvinas? Y por otro lado, quedó el otro punto importante, es que la sociedad argentina comenzó un proceso de desmalvinización que dura, no les voy a decir hasta el día de hoy, porque hoy es mucho más leve, pero hasta hace unas décadas por lo menos, eh, donde todo lo que hubiera tenido que ver con la guerra se había escondido bajo la alfombra. Porque hablar de la guerra era hablar de los militares. Y hablar de los militares era hablar de la dictadura. Y hablar de la dictadura era hablar de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, nadie, ningún político quería reivindicar a un héroe de Malvinas por más de que el tipo hubiera sido un héroe de combate de lo que fuera, no lo querían reivindicar porque al momento quedabas pegado reivindicando a un militar que estuvo en la dictadura. Y ni que hablar después, en las décadas últimas, con la asunción del kirchnerismo, donde encima se reabrieron todas las causas judiciales y por ahí a ese tipo que le estabas dando una medalla por valentía o por una medalla de honor por esto, descubría que el tipo había estado en un centro clandestino de detención, etcétera, con lo cual quedabas pegado vos como político dando una medalla a alguien que era acusado de violaciones de derechos humanos. Entonces, Malvinas quedó metido abajo de la alfombra. Y con eso la pagaron los soldados, porque los soldados también habían formado parte de esa guerra y no tenían nada que ver ni con la dictadura, ni con las violaciones a los derechos humanos, ni nada. Entonces todos quedaron olvidados debajo de la alfombra. Recién en la década del 90, cuando se les empieza a pagar la pensión a a los soldados y a todos los oficiales y suboficiales también, y empiezan a haber ciertos homenajes que se empezaron a extender mucho más en los últimos 20 años, empieza a estar latente el tema de Malvinas de vuelta. Para cerrar un poco la idea de lo que tiene que ver con esto del olvido, es que cuando salió el libro, se produjo un impacto muy grande dentro de la comunidad judía argentina, porque de repente se descubrieron una historia que las generaciones más nuevas y aquel que no había vivido esos hechos desconocía totalmente. Después cuando empecé a hablar, sí, 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 yo me acuerdo que fue el rabino tal o alguna cosa así, pero la mayoría de la gente lo desconocía. Y más aún desconocía lo que habían sufrido estos soldados y ni siquiera que estos 5 rabinos habían sido eh, capellanes en esta guerra. Y, y no me quiero meter ahora en ese tema, pero también salieron y afloraron todas las miserias que vivimos dentro de la comunidad, ¿no? eh, Al punto, por ejemplo, que los rabinos Felipe Yaffe y Baruch Plavnik nunca fueron homenajeados por el Seminario Rabínico Latinoamericano, que fue quien los envió, del cual los dos son egresados. Y eso tiene que ver por internas políticas comunitarias del movimiento Mazortí. Y de la misma forma pasó con las instituciones. Eh, l- Me duele tener que decirlo, pero la DAIA intentó manipular toda esta situación para sacar partido de una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos durante la Guerra de Malvinas, denuncia de la cual no tenía ningún dato, y aprovecharse de ellos políticamente. Eh, la cuestión más importante, y que creo que es lo que va en todo esto, eh, primero es la persistencia de la memoria, ¿sí? O sea que todo, todos estos hechos como comunidad siempre nos tiene que ayudar a guardar registro, ¿sí? Nosotros que somos el pueblo del libro, ¿sí? Y que toda la tradición de la continuidad judía tiene que ver con un libro. No podemos ser la comunidad que olvida los hechos del pasado. Y nos duelan o no nos duelan. Estas cosas tienen que quedar registradas. Más allá de que lo hagamos los que lo investigamos después, sino que tiene que quedar guardado. Y poder recordar cómo, que nos sirva como lección para recordar cómo en un momento tan duro de la comunidad y de la Argentina y de la historia del país,
pudimos ser una comunidad unida, donde pudieron convivir rabinos de diferentes corrientes en, en un mismo acto. Eh, Creo que eso es una lección importantísima y que nunca más podemos olvidarnos de las víctimas, como nos hemos olvidado durante por lo menos 30 años de aquellos que sufrieron eh, esta guerra, ¿no? Y que nunca más un soldado tiene que ir a golpear la puerta a su comunidad a decirle, por favor, reconózcanme, hágame un homenaje, como le pasó a los soldados judíos de Malvinas. Eh, y cada 2 de abril que nos toca, nos marca el calendario que tenemos que recordar que hubo una guerra en el Atlántico Sur, eh, preguntarnos, ¿hubo algún soldado judío? Porque durante décadas nadie se lo preguntó. Y por eso esta gente sufrió lo que les tocó sufrir durante todos estos años. Incluso el olvido de los rabinos, que si bien no padecieron lo que padecieron estos soldados, también fueron sometidos al mismo olvido que todos los demás. Entonces, creo que ahí puedo resumir un poco lo que, lo que decía Ranán, ¿no? De lo que era el olvido. Creo que afortunadamente y con el aporte del libro, ahora ya nadie va a poder decir que no sabía que hubo rabinos en Malvinas, ni que los soldados ni que hubo más de 40 soldados judíos combatiendo en las Islas Malvinas. No sé, Cintia, si te Sí, paso el mando nuevamente. sí, muchas gracias Hernán y muchas gracias Ranán. Justo precisamente te iba a preguntar, porque no lo habías aclarado antes, si hay una aproximación de cuántos soldados judíos hubo combatiendo en Malvinas y cómo llegaste a ese número. Y una vez que respondas, abrimos para que todos puedan hacer preguntas. Ok. Eh, Hay cerca de 44, por lo menos tengo 44 yo registrados. En el libro los soldados judíos de Malvinas son 40, pero porque algunos no quisieron aparecer, dar su testimonio. Eh, el, el número real debe estar muy cerca de eso. Cuando salió los soldados judíos, los rabinos de Malvinas, yo tenía 25, pero tampoco intenté buscar a todos. En ese momento yo necesitaba una muestra que fuera lo suficientemente representativa para poder decir, a esta gente le pasó esto y necesitaban a los rabinos por esto. Eh, la realidad es que es muy difícil saber cuántos judíos hubo. Eh, Hay cerca de 10.000 veteranos de guerra de Malvinas. Saben todos que vivimos en un país donde se tergiversan todos los padrones y se han sumado muchísimo a gente que nunca ha combatido en Malvinas para cobrar las pensiones. Bueno, la corrupción típica argentina. Y la única forma que habría real, científica, de poder saber cuántos soldados fueron es llamar a los 10.000 y decirle, disculpe, ¿usted es judío? Ah, ¿usted tiene madre judía? Nos vamos a meter, si quieren, en la cuestión de la alianza. ¿Usted tiene un abuelo judío? Porque la verdad me ha pasado, y esto cuento siempre la anécdota, pobrecito, que encima es el que no quiere hablar justamente de la guerra. eh, Acá no existe un padrón. Entonces yo empecé a buscar de uno en uno. Agarré el padrón oficial de los 10.000, lo imprimí y empecé a poner una crucecita al lado, decir, este suena. Este me suena. Claro, pero es alemán, pero por lo menos iba limpiando todo el resto. Y a partir de ahí iba empezando a buscar. Y estando en el diario Perfil, justamente donde yo colaboré durante muchísimos años, charlando con el editor de deportes, un amigo, con Guido Gleit, me dice, contándole lo que estaba haciendo, me dice, mira, mi coeditor acá es veterano de guerra de Malvinas. ¿Por qué no le preguntás a él si no tuvo ningún compañero? Paso al escritorio de al lado, me pongo a hablar con él y me dice, claro que sí. Alejandro Crudo. Me mató. Con ese apellido, jamás en mi vida le hubiera puesto la X al lado. Bueno, así empezaron a aparecer uno tras otro y cuando
En esa época todavía había estas listas de internet donde uno mandaba un mensaje y le llegaban a todos. Estamos hablando de la época arcaica de internet. Cuando me voy al centro de veteranos de Malvinas que está en el regimiento de Patricios, me pongo a hablar con un coronel y le empiezo a pedir los teléfonos de toda esta gente de la que yo me había marcado para empezar a llamar uno por uno. No había celular, ni WhatsApp, ni todo eso. Se llamar uno por teléfono, buscándoles la guía a alguno. Y cuando salgo de ahí, me dice, mira, acá hay unos muchachos del regimiento de Tablada. ¿Por qué no le preguntás a ellos? Dice, mira, el muchacho está buscando soldados judíos que hayan combatido en la guerra. Y le dice, claro que conozco a alguno, el ruso Katz. Digo, quiero hablar con el ruso, le digo. Así. Y hablando con Silvio, que después fue la historia de tortura que sufrió ese muchacho, fueron impresionantes y que él la ha contado muchísimo en Tolé, me ha acompañado por el interior del país muchas veces a presentar el libro. Él, él puso en esta lista de internet y empezaron a soltar otros, yo soy judío, yo soy judío, yo soy judío. Entonces empecé a generar esta lista de uno con otro. Me decía, yo tengo tantos compañeros acá, y empecé a ir armándolo todo. Cuando salió el libro y con todos los homenajes, cuando por ejemplo la AMIA le hizo un homenaje en la sede de AMIA en Buenos Aires a los soldados y a los rabinos, aparecieron otros que se enteraron por los diarios que se iba a hacer esto. Cuando Hebraica los nombró socios honorarios de la institución en el 2018, aparecieron otros también. Entonces se fue armando el número. La realidad es que al no llamar a todos los demás, me podría estar comiendo muchos Alejandro crudo, y justo comer y crudo rima valga la paradoja, y me podría estar comiendo un montón. Pasó, y esto se los cuento como una anécdota para cerrarte la pregunta, cuando sale el libro, al poquito tiempo, no me acuerdo cómo fue que llegó, le entregan, no, la solicitó él, se había dado una medalla por los 40 años de la guerra. El gobierno argentino le dio una medalla a los excombatientes. Y en la embajada argentina en Israel se presentó un suboficial eh, de origen judío a pedir su medalla, porque le correspondía. Los que vivían en el extranjero se las entregaban las embajadas. Ahora no tengo el nombre acá, no, me agarró de imprevisto. Se llama Fernández de apellido, de madre judía. Y su aliá vive en Israel. Es imposible encontrar a todos si uno no agarra los 10.000 y empieza a llamar a cada una de sus familias, porque estaríamos dejando al margen a todos estos casos. Si me lo preguntas, el margen de error ya no puede ser tan grande, porque después de todas las cosas que se hicieron, o no quiere aparecer, o ya no hay muchos más. Eso es lo que yo creo. Si me decís, en esa época, cuando me hacían entrevistas, cuando salió el libro, yo decía que había 25 y serían más o menos 40. Bueno, ahora hay 40, te podré decir que podrá haber 50 con toda la furia si se escapó alguno más de la lista, pero no, yo no creo que haya muchos más que lo que ya está hoy en día. Ojalá que aparezcan más y me dé la posibilidad de compilarlos y sacar Los Soldados Judíos de Malvinas 2, Mm, el tomo 2, o ampliar el actual, ¿no? Pero no tengo muchas esperanzas. ok, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas si quieren, o Ranán también si quieres hacer un otro comentario. Florinda, empieza vos. Bueno, algo que tiene mucho que ver con esto último que estuviste contando, Hernán. En 1980, un comentario, después tengo una pregunta. En 1983 Ujú, apareció en Buenos Aires una novela que se ha vuelto emblemática del tema Malvinas, que fue Los Pichiciegos de Rodolfo Fogville. ujú, Los Pichiciegos es el relato de un grupo de desertores dentro de las islas que se refugian en una cueva a esperar que aclare, o sea, a esperar que se termine la guerra
para poder salir afuera. Son muchachos que representan distintas zonas del país, distintos sectores sociales, todos unidos simplemente por esa voluntad de no morir de un balazo. Uno de ellos es judío y te habría causado problemas encontrarlo porque se llama Acevedo. Ujú. Así que probablemente sefaradí. No tengo idea por qué Fogville eligió ese nombre para su judío, pero por empezar, el que en ese grupo, no me acuerdo ahora cuántos son en total, pero no son muchos, serán unos, qué sé yo, 15, 20, haya un judío, él haya decidido que tiene que haber un judío, indica que necesitaba ese representante de una realidad que existía también fuera de la cueva donde estaban ocultos los pichiciegos. Lo segundo interesante, y eso ya va más a lo literario, pero creo que es interesante, es cuál es el rol de Acevedo dentro del grupo. Él es el que cuenta cuentos, el que los entretiene a todos en las larguísimas noches en las cuevas de Malvinas, que no podemos imaginar lo que son, contando historias. Así que creo que este es un dato de interés, ¿verdad? Respecto de todo esto. Eh, Me estaba preguntando, pero supongo que quizás la pregunta es, eh, no sé, quizás inútil. Eh, ¿Podría haber algún caso, claro, como vos decís, no se registran, en que algún soldado argentino en Malvinas haya intentado, por ejemplo, pedir comida kasher? Porque Eh, entre los... podría haber alguno de una casa religiosa, ¿verdad? sí, Por último, una pregunta, Ranán, pero por una respuesta sintética, porque el tema puede ser grande. Rabino Blum, capellán del ejército argentino. ¿Hay alguna actividad que realice con conscriptos judíos? ¿Pasa algo además de tener el título? ¿Hace algo? Eso es todo. Gracias y debo decir que la historia, todo lo que se dijo acá me resultó fascinante, ¿eh? Felicitaciones, Hernán. Roland. El comentario tuyo, Florinda, acerca de la novela de Fogwill es fantástica. No me acordaba, la verdad es que la leí hace mucho y no me Yo acordaba. también, pero me quedó, Sí, ¿sabes por qué me quedó en la cabeza? Porque me pregunté así a mí misma si el origen del nombre Acevedo podía tener que ver con Borges, porque la madre, Leonora Acevedo, es También la que pensé. despertaba sus sospechas que podía tener antecedentes, o Judíos. sea, conversos, etcétera. O sea, por eso se me quedó el dato sí, grabado, sí, ¿viste? sí. Pero Ok. muy linda anécdota, sí, muy relevante. Eh, no, en el caso de Bloom sabemos muy poco. Tiene que ver con este intento de borrar de la memoria el apoyo de distintos individuos y grupos judíos al peronismo. Él tenía que salir del país, la comunidad lo destituyó de todos sus cargos. Así que sabemos muy poco y al vivir en los Estados Unidos, él no quería hablar mucho de sus experiencias en Argentina. Supongo que no, un cargo con un valor simbólico, pero no estaba involucrado en actividad alguna en este sentido. Ok, gracias. El- Te sumo un dato más, Florinda. Otro libro de la misma época, ya ahora no me acuerdo cuándo salió publicado cada uno, pero creo que este fue anterior todavía al de Fogwill, eh, es Los chicos de la guerra, Ujú. y uno de ellos es judío. Nunca logré saber quién era. Eh, por eso digo, puede haber otros, o por ahí sea uno en el que se inspiró para escribir esta parte, o no,
o fuera una recreación de cada uno que, que quiso ponerlo. O sea, la verdad no lo tengo muy en claro. Se lo aclaro porque posiblemente a alguno se le ocurra preguntármelo, porque es una pregunta casi siempre recurrente en todas las charlas. Hay una historia dando vuelta donde dice que un soldado judío, no le voy a contar toda la historia, pero termina que un soldado judío está en la zona donde desembarcan los ingleses y él no sabía rezar, en el avión le habían enseñado, les había acercado otro chico judío que lo había visto rezando y le enseñó el Shema para que lo dijera, y cuando lo estaba apuntando para matarlo un inglés dice el Shema y el otro le contesta con la segunda parte del Shema y le dice, andate. Ok, Bueno, se entiende. Yo llamé a la Asociación de Veteranos Ingleses, no existen, no encontré a nadie. Los argentinos en esa zona no había ningún judío. Como estas cosas, es como están a tan acá y nos vamos a divertir un poco. Es como cuando uno habla. El rab de Breslau del año 1250 y cuenta la historia, esa es incomprobable. Saber si esa historia es verdad o la fueron inventando para cumplir realmente para transmitir el mensaje que querían claro. transmitir, ¿no? Hoy es incomprobable porque no está escrita, entonces, bueno, con esta historia me parece que pasa lo mismo. Salió en una revista de Chabad en su momento, bueno, eh, puede pasar por ahí lado. Entonces, Hernán, no sé si estas cosas tienen que ver y fueron reales, si fueron inspiradas en gente real o fueron recreaciones que quiso darle la persona para darle alguna situación determinada. Eso no lo sé, lamentablemente Focke no está con nosotros como para poder preguntárselo, pero sí es interesante y tiene que ver con un dato. ¿Sabes cuál es el dato, Florinda? Eh, en general, el servicio militar obligatorio tenía una función, que fue la función que le dio Riccieri en su momento, de mucha combinación o fusión de todas las clases sociales que vivían en el ujú, país. Y el judío en general era de clase media, y especialmente los que viajaron a Malvinas, porque viajaron, a diferencia de todo el país, que habían viajado muchos correntinos, chaqueños, formoseños, etcétera, como ahí casi no había comunidad judía, era muy chiquitita, y encima encontrar uno de 18 años que le tocara hacer el servicio militar, que no se había salvado ni nada, era como uno en un millón. ¿Sí? Eh, los regimientos que movilizaron a Malvinas fueron el de Tablada, el 11 de Comunicaciones, que estaba donde está hoy el Jumbo ahí en Palermo, el regimiento 3 de Tablada, y otros regimientos menores. O sea, la mayoría de los judíos eran de la ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires. Gente de clase media, leída, instruida, algunos que habían postergado el servicio militar y tenían 25 años, eran ya universitarios. Entonces, por eso no es raro también ese rol que le pone Folkville de que es el que contaba historia. Porque posiblemente, porque muchos te lo decían, yo le escribía las cartitas a mis compañeros, no sabían leer y claro. escribir. No, Entonces, no es raro, o le leía las cartas no, que le no, claro que mandaban, sí. porque digo, no es raro esa función que le puede poner Folkville al tema. Ahora, en cuanto a tu pregunta, lo de la carne cayer, no dejaron cruzar a los rabinos. No te puedes imaginar. Los tipos se morían de hambre. Se vinieron con 15, 20 kilos menos. Claro, sí, Pedí carne ayer. Te iba, mirá, pibe. Ya. Mirá, creo que la pregunta sería: ojalá hubieran comido carne. ok, ok, ok. Te daban la sopa con el guiso y decía lo único que había era agua. Claro, Eh, sí, entonces, es un imposible hoy, y te digo más, es un imposible hoy si fuera el caso dentro de un regimiento que te lo dieran. O sea, sí, no, ya el que era Cayer ya había tenido que hacer lo que dijo, ahora no me acuerdo cómo se llama el rap, en Polonia cuando le dijeron, él iba en la Primera Guerra Mundial, él iba repartiendo carne kasher, iba a comer comida kasher por los diferentes regimientos en Polonia, y le decían, pero rap, ¿para qué lo hace? Dice, si usted le está dando para que coman kasher, cuando estos chicos, después de que se va usted, no van a poder comer nada kasher. Y la respuesta de él fue,
porque por cada pedacito de comida kasher que entra un poquito menos de comida taref. Veo que hay alguien más que quiere hablar, pero una sola cosa sobre si esas historias tienen soporte histórico o no. Yosef Haim Yerushalmi, ¿no es cierto? Zahor. La historia por un lado, la memoria colectiva por el otro. Esas historias no necesitan ser históricamente verdaderas. Lo relevante es que si perduran es porque son significativas, porque están contando algo, y eso es lo realmente importante, ¿verdad? Y Fogwill, yo no sé si conoció a un judío o no que estuvo en Malvinas. Lo que a mí me interesó, que en ese grupo heterogéneo sintió la necesidad que hubiera un judío. ¿Ok? Gracias. Quiero Y gracias por contar, las respuestas. ya que hablamos de literatura, Fowell cuando habla de cómo escribió esa novela, dice que él no tenía, en realidad no tuvo ni la experiencia de la guerra, ni tenía mucha idea de qué es lo que pasó en la guerra, sino que fue algo totalmente fantasioso, ¿no? Pero cuando mencionaste a Acevedo también pensé en Borges, y no sé si saben que Los Pichiciegos está traducido al hebreo, y de hecho el proyecto salió de aquel proyecto, no sé si recordás, Flori, de Hispamérica, que planteamos hace 15 años y que finalmente eh, fue Uriel Cohn que lo hizo publicar en otra serie porque Hispamérica no resultó, pero fui yo quien le pasé el texto a Joran Meltzer, quien Ok, fue el que lo tradujo, pero se me ocurre que podrías charlar con él al respecto y preguntarle, o fijarte vos cómo fue que tradujo a ese personaje, ¿no? De Acevedo al ok, hebreo, sería ok, interesante. ok, ok. Bueno, Gracias. tenemos una pregunta que voy a leer y luego le ¿Ok? voy a dar la palabra a Juan Pablo, que hace un rato que está pidiendo. Pregunta Pablo Méndez Schiff, retomando la relación triangular entre Argentina, Israel y los judíos argentinos, ¿qué rol tuvo el Estado de Israel y su posicionamiento en la contienda? Ok. De eso trata mi primer libro. Y que va a ser reeditado ahora en marzo. Así que va a salir ampliado. Ese sí va a salir ampliado y con modificaciones, porque hay bastante más material del que salió publicado en 2011. Eh, un rol impresionante. O sea, Israel fue uno de los países que mayor cantidad de ayuda le dio a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. O sea, que mayor cantidad de armamentos le dio a Argentina durante la dictadura. Durante la Guerra de Malvinas, y fue el octavo país proveedor de la Argentina durante toda la dictadura militar. Justamente por eso llegó a esa situación en el 82, o sea, no cayó del cielo en el 82. Eh, Israel trianguló armas hacia Argentina a través de Perú, en su gran mayoría a través de Perú, de todo tipo de equipamientos. Incluso uno que fue el más importante de todos fueron los tanques de reabastecimiento de combustible que se utilizaban en los aviones, que son como unos cigarros que se ponen abajo de los aviones, lo van a ver siempre cuando están volando, especialmente si ven ahora los que van a bombardear Yemen, que son los que le permiten a los cazabombarderos tener muchísima más autonomía de vuelo porque tienen combustible. Eso hizo que Argentina tenía tanque de 1.300 litros e Israel le vendió los de 1.700 litros, con lo cual la flota inglesa tuvo que irse más lejos de Malvinas porque si no los hundían a todos, lo que le generó un problema logístico a los ingleses importantísimo. Bueno, todo eso se hizo durante la guerra. Incluso hubo dos israelíes en Malvinas instalando equipos de cifrado para evitar que interfirieran las comunicaciones argentinas los ingleses, porque tenían todos sus equipos pinchados por la CIA. Incluso uno de ellos estuvo hasta una semana antes de la rendición, y no lo podían sacar de ahí. El tipo se quería quedar en la guerra, había instalado los equipos y se quería quedar.
lo sacaron de los pelos al final, a último momento, porque si no hubiera sido un problema inmenso internacional si los ingleses tomaban como prisionero a un israelí ahí. Eh, pero digo, la ayuda israelí fue muy grande, muy, muy, muy grande. Incluso hay varios casos de oficiales israelíes que se ofrecieron a volar los aviones para combatir en la guerra contra los ingleses. No nos olvidemos que todo esto de la venta de armas a Israel viene de una autorización que da el por entonces primer ministro Menachem Begin, que cuando los vendedores de armas le van a plantear y decirle, y explicar, se sientan en una reunión con él y le dicen, porque los ingleses son estos, son imperialistas, no, que las Malvinas son Argentina porque los ingleses las ocupan, vamos a hablar en criollo, y le dijo, no me van a venir a decir a mí la mierda que son los ingleses. Yo los combatí, yo los saqué. De aquí dice, ¿estas armas van a servir para matar ingleses? Bueno, Kadima. Dice, me lo hacen todo cayer, pero adelante, esto es por Dov Gruner. Dice, es vengándolo a él. Eh, Así que a partir de ahí muchos israelíes tenían esa misma sensación. Nos olvidemos, estamos hablando de la década del 70, el Estado tenía muy poca edad y había mucha gente que había vivido todavía el mandato británico, sino sus padres, y combatir a los ingleses para ellos era una cuestión de orgullo también. Así que nada, desde muchos lados el tema de la ayuda israelí fue muy grande. No influyó o influyó en la llegada de los rabinos. Y bueno, al momento del señor jefe del Estado Mayor Conjunto de tener que decidir si manda a los rabinos o no los manda, cuando vos estabas recibiendo un flujo de armamentos del lado israelí por todos lados, ¿le vas a decir a los judíos que no pueden tener un rabino cuando los otros te están ayudando a ver si te corta encima la ayuda de los pocos que te ayudaban? No hay ningún papel que diga eso. Por ahí estuvo dentro de la conciencia de quien lo tomó o lo charlaron entre un brigadier, un general y un almirante y decidieron dejarlo a los judíos que lo vaya de último, dejarlo que se queden como de Rivadavia y listo y le das el gusto. Pero la fuerza de la ayuda que estaba teniendo Israel era fundamental para Argentina como para poder enemistarse también con los israelíes. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Juan Pablo. Desmutealo que estás Ahí, ahí. Ahí va. ahí está. No, una parte era lo de Fowell, que creo que está aclarado, pero siempre se dijo que lo había escrito a finales de junio, o sea, tan pronto terminó la guerra, se encerró, lo escribió muy rápido y con algunas ayudas especiales. Fue una ficción pura, supuestamente. Pero ya está aclarado el valor. El otro tema, que estadísticamente yo creo por la población argentina, la población judía en Argentina, muchos más combatientes en esa relación estadística, no creo que diera el número. Y lo otro que no me queda claro, no recuerdo, era si había muerto alguno de los soldados judíos ahí, que vos supieras. Eh, Te respondo de la misma forma que... la respuesta es muy similar a la respuesta que di con lo del número. Muy En la difícil realidad, el número es cero. ¿Sí? en lo comprobado, digamos, En lo comprobado. comprobado y más ahora, ¿no? Porque después de todas las cuestiones de exhumación de cadáveres que se hicieron y toda la Claro, cuestión, si ninguna familia saltó a decir yo soy sí. judío o quiero que mi hijo lo entierre en un cementerio judío o lo que fuera, ni en la época lo pidieron, Sí, sí. ni hoy lo pidieron, ni nadie lo dijo. Yo te podría decir que de lo que tiene que ver con los que están en Malvinas, no. Ahora, todo esto puede pasar. Hay muchísima, la mayoría de los muertos en Malvinas, en la guerra de Malvinas, están sepultados a varios miles de metros de profundidad junto con el crucero General Belgrano. La realidad es que tendríamos que hacer ese mismo trabajo más acotado porque la cantidad de muertos es mucho menor, y poder llamar a uno por uno y preguntarle si
es judío, o tiene una familia judía, o tenía un abuelo, son lo mismo, para decir si hay algún muerto judío. Hasta ahora, vuelvo lo mismo, después de todos estos años, que ninguno haya dicho nada y todo, esta pregunta me la hacen muchísimo en las charlas, yo creo que no, Y el otro, y cerrando el pero otro tema podría que ser. que de pronto me obsesiona, ¿no es cierto?, en lo que hace a mi protagonista de novelas y todo, que es el tema de los suicidios post, digamos, traumáticos. Eh, Creo que han tenido Eh, mayor contención digamos, el resto de la población, creo. Quizás sí, sí, o sea, tuvieron un los poco conflictos mayor, siempre, ¿no es cierto?, han tenido quizás mayor sí, cobertura. o sea, la mayor contención vino de las familias, de lo que las familias le pudieron dar. O sea, no de la comunidad, o sea, de la comunidad queda claro, hubo 30 años de olvido, total. Obvio. Como toda la sociedad, puede decir, la comunidad judía actúa como parte de la sociedad exactamente igual. Y no hay, o sea, en ese caso no tuvieron nada de contención. Sí lo que le pudieron dar cada una de las familias. Hay casos de mayor contención, casos de menor contención, según lo que pudo hacer cada uno y según las situaciones familiares que tenía cada uno, porque había también casos que los cuentan ellos de familias con muchos problemas internos dentro de la familia, de divorcios, etcétera, como que nadie le podía dar demasiada bola. Y no tengo registrado ningún caso de suicidio. Sí de intentos, varios, pero de caso de suicidio no. Sí, muertos posguerra, sí hay, creo que 3 soldados judíos que fallecieron, pero de muerte natural. Uno falleció el año pasado, que vivía justamente aquí en Málaga. Lo Eh, conocí sí, bueno. cuando hiciste la presentación en Madrid. Exactamente. Bueno, en ese Mirá. momento él estaba con quimioterapia, estaba muy enfermo y vino a la presentación. Y después falleció otro de los protagonistas del libro, que está en la tapa del libro, porque justamente fue el único que estuvo en Comodoro Rivadavia y luego lo cruzaron. Así que está justo parado atrás de Baruch Plavnik, eh, Marcelo Nisim Eddy. Y el tercero falleció hace muchos años, creo que falleció antes de que yo empezara a escribir los soldados, los rabinos de Malvinas, y que me enteré ahora hace poco tiempo, y que había fallecido en esa época. Pero en general no, vuelvo, no tengo casos de suicidios de soldados judíos, pero como tampoco tengo los casos de todos los soldados judíos, quizá el día de mañana, si decidiera hacer, digo, esto es un trabajo que yo se lo ofrecí a hacer a la AMIA y a la DAIA, que ellos tenían un equipo como para poder peinar una base de datos de 10.000 personas, que para mí, imagínense, si tengo que llamar yo a 10.000 personas, puede estar años. Ellos podían poner y hacerlo y de esa forma constatar fehacientemente cuántos había. Obviamente no se hizo. De esa forma hubiéramos tenido la posibilidad de responderte claramente esta pregunta. Decir, no, mira, sí, hay 3 que se suicidaron. O no hubo ninguno. Hay 3 que murieron, uno que murió, 2 que murió. O sea, podríamos tener la certeza de ese dato. Pero la respuesta hoy es 0 muertos, 0 suicidios. Bueno, para terminar con alguna palabra más alegre. No, porque justo cerramos así, no. Agradecerte ante todo por la presentación, que fue súper interesante, a Ranán también, que aportó muchísimo. Felicitaciones por la reedición y por seguir escribiendo sobre estos temas que nos interesan y por supuesto estás invitado a seguir presentando tus libros. Alberto, estamos cerrando. Si tu pregunta es muy acotada, te puedo dar el Tenés lugar. 2. Miguel Ángel también levantó la mano. Ah, perdón, no lo vi. Uno la tiene
Estás No con te escucho, Alberto, están tenés con los que... micrófonos apagados. Estás con el micrófono muteado. No sé, Cintia, si vos lo podés desmutear a él No creo. como administrador. Puedes desmutear a todos y mutear. Ahí va. Ahí está. Ahí va, sí. Ay, te No, no muteaste se de... escucha, te volviste a silenciar. Desmutealos a todos de última, no pasa. Bueno, Ahí está. Ahora volví. sí. Volví como Perón, volvió. Hernán, te felicito por tu presentación, excelente. Hay algo que me quedó un poco eh, picando la pelota. Cuando hablaste de los judíos y los detenidos eh, por las Fuerzas Armadas y por la dictadura, Ujú. de que había un grupo muy alto de judíos que fueron retenidos y capturados. Y que muchos de ellos, a mi entender, salieron a defender la democracia argentina por sus valores que recibieron en los movimientos jalutsianos, de libertad, de socialismo, de igualdad. ¿Cómo ves todo eso? Porque no lo había escuchado bien, porque muchos judíos estuvieron, fueron muertos y asesinados por por esa maldad o ese grupo de gente que estuvieron dirigiendo y manejando el mandato militar. Siempre me quedé con la idea de que muchos de ellos, el número muy grande, fueron educados en las escuelas judías, fueron educados en los movimientos jalutsianos y fueron educados en los movimientos sionistas, donde la democracia y la igualdad era muy importante. Te lo dejo. Tengo delante mío y me está mirando, porque lo estoy mirando yo también, a un familiar de uno de ellos. Está Shlomo Shlutsky acá con nosotros, Correcto. quien ha investigado y ha- ha hecho muchos documentales sobre el tema. Eh, yo, a mí lo que mi pata científica, que no soy científico porque de las ciencias sociales no somos científicos, a mí me gusta trabajar mucho con los números, o sea, siempre se dijo que los judíos estaban sobre representados en la cantidad de desaparecidos. Y era algo que se decía, punto. Y que habían desaparecido justamente por formar parte de los sectores con los que la dictadura más se había ensañado. Yo lo que hice fue tratar de trabajar con cifras y poder probar eso con números. Eh, ¿Cómo lo hice? Tomé los datos que existen. O sea, no me voy a meter en si fueron 30.000, si fueron 9.000, si fueron 7.800, si fueron... No, 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 no voy a entrar ahí. Ni siquiera tampoco en el número de desaparecidos judíos, que si uno toma la historia, siempre, cada día son más. Sí, yo creo que un día vamos a llegar a decir que son 30.000. O sea, si uno mira la época de la dictadura, había 400, después 500, después 900, después entregaron 1.200 y ahora son 2.000 y lo he llegado a escuchar hasta 3.000. Y digo, no sé si sigue desapareciendo gente o no, pero no me quiero meter en la cuestión de los números. Los únicos números con los que trabajé fueron con las denuncias de CONADEP, que tenían nombre, apellido y un montón de estadísticas al lado, edad, ocupación, lugar de desaparición, fecha de desaparición, sexo, y creo que alguna más había ahí en la columna con la que se hizo. Y son públicas, puede entrar cualquiera y está, en su momento fue un anexo del nunca más. Y el segundo dato es, junté todas las listas de denuncias de desaparecidos judíos que hubo desde la dictadura, o sea, las que se entregaban durante la dictadura y que la entregaban diferentes organismos, de la que entregó la AMIA, la que entregaban un montón de organismos internacionales, la que presentó la DAIA luego al juez Garzón, o sea, todas las que tomaran judíos ahí adentro
y me dediqué a buscar esos casos dentro de las denuncias de Nunca Más y tomar cuáles eran las que tenían completos todos los datos. Bueno, al tomar esas estadísticas, podrían ser dos cosas. Una, quedé totalmente distorsionada. Entonces se considera dentro de la estadística como una excepcionalidad a la estadística. ¿Sí? Si la estadística da que el 40% es esto, el 30% es esto, el 20%, y de repente en la tuya es el 90, 90, 90, 90, o sea, hay algo anómalo dentro de esa estadística. O que diga lo que dice la ley de la estadística, es que si de una muestra tomás una porción al azar y la quitas, esa porción al azar, las proporciones internas que estás mirando deberían dar en forma muy similar. Algunas se puede ajustar por alguna razón, sí, pero en general todos los demás datos dan todos iguales. Entonces lo que hice fue comprobar eso. Y la realidad es que de todas las estadísticas que, que hice, que tomé de ahí, salvo obviamente el lugar de desaparición, que no lo consideré porque la comunidad judía argentina tiene una distribución no equitativa en el país. O sea, no hay presencia en muchísimas provincias, entonces se te iba a distorsionar por una cuestión de presencia. Y la última, con esto cierro, es que el tema ocupacional, o sea, la comunidad judía forma parte de en su gran mayoría, una clase media, y el sector obrero, que fue el que mayor cantidad de desaparecidos hubo, es casi inexistente. Pero se daba vuelta y en la cantidad de profesionales eran más y en lo otro menos. Y de esa forma yo puedo decir que, que, el- que- o comprobar que formaron parte de los sectores más perjudicados por la dictadura. Y obviamente que ahí tenía mucho que ver los movimientos jaluchianos, tenían que ver mucho que ver los diferentes Nuot, todo lo que tenía que ver con Ayomer Atzair, y otros sectores eh, formaron parte pero no hay una razón sola. Para mí es que formaron parte donde, si te fijas, es donde más atacó la dictadura. Bueno, ahí estuvieron. De esos sectores formaban parte. Voy a hablarte de psicoanalistas. O sea, desaparecieron muchísimos psicoanalistas. Bueno, dentro de los judíos había muchos psicoanalistas. Entonces, desde ahí da esa sobrerepresentación que lleva a una comunidad de no más del 1% de la población argentina a tener casi un 10% de los desaparecidos. Ujú. Te agradezco, Hernán. Ahora sí, lamento mucho, pero tenemos que cerrar. Así que la próxima la seguimos. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz 2025. En todo caso, que sea muy interesante y pacífico. Hasta el 19 de marzo. Adiós, gracias.